Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Estamos en la vigilia que hemos abierto como grupo para comenzar 30 días de oración y de estudio del libro Primeros Escritos. Es el privilegio para nosotros de poder llegar a cada uno de sus hogares en esta noche de vigilia. Tenemos el primer tema, el don profético y la iglesia final. Vamos a orar para comenzar el tema y darle gracias a nuestro Dios por esta oportunidad. Nuestro querido Dios, alabamos y glorificamos tu nombre en este momento. Señor, gracias porque tú no nos has dejado solo nunca. Siempre estás al pendiente de tu pueblo, Señor. Es un privilegio llegar a tu santo sábado y poder compartir con mis hermanos de varios lugares, Señor, no solamente de Colombia, sino del mundo, el poder que tiene tu evangelio, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Guárdanos, oh Dios, y permite que podamos escucharte y que tu Espíritu Santo pueda hablarnos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Amós 3:7 es un versículo muy conocido por nosotros, ¿verdad? No hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Aquí está un pueblo, hermanos, un pueblo que nace de una profecía, un pueblo profético, que es el pueblo adventista. Y creemos, queridos hermanos, que el Señor no hará nada, ni ha hecho nada, sin revelar a su pueblo, ¿verdad? Sus secretos. Vamos a continuar, muy bien. Tenemos una línea de tiempo en el don profeta. Y hemos hecho un análisis aquí, basados en la palabra de Dios, cómo Dios en el transcurso del tiempo siempre ha tenido para su pueblo remanente profecía. Y a un profeta que dirige o que el Señor usa para que sea el profeta de su pueblo en el tiempo en que está. Una vez Adán y Eva murieron no. Una vez Adán y Eva pecaron, la muerte entró a este mundo. Entonces el Señor hablaba con ellos cara a cara. Era la forma como el Señor se revelaba a la creación en ese momento. Y allí se establece la primera iglesia, la iglesia del Edén. Sabemos, hermanos queridos, que como Adán y Eva pecaron y escuchaban a Dios y veían a Dios para poder recibir de él cara a cara, esta era una iglesia que tenía todo, ¿verdad? Dios estaba con ellos cara a cara, pero no fue suficiente cuando pecaron. Entonces queda un remanente, y ese remanente son los hijos de Set, quien reemplaza a Abel, es la simiente de Dios. Luego pasa la línea del tiempo y llegamos al patriarca y profeta Noé, quien habló y profetizó por 120 años que el Señor iba a destruir la tierra y que había que entrar al arca de la salvación. De esa prédica, de este hombre, de Dios, sale un remanente fiel y solamente él y su familia son salvados en el arca. Y los animales, nosotros conocemos la historia. Ahí está el remanente fiel es Noé y su familia. La voz de Dios también fue dada a Moisés en la línea del tiempo. Y allí están las 12 tribus del desierto. Una vez que Abraham recibe la promesa y su hijo Jacob es el padre de esas 12 tribus, ¿verdad? Entonces queda un remanente también en el pueblo de Israel. Y conocemos, hermanos queridos, que ese remanente fue
Josué y Caleb, ¿verdad? Y los jóvenes y los niños que entraron a la tierra prometida. Luego la voz en el desierto también le habla a Elías. Y ahí está Israel. Israel, la iglesia era Israel. Entonces queda un remanente de esa iglesia, 7,000 que no doblaron sus rodillas ante el Baal. También Juan el Bautista, en la línea del tiempo, del don profético, el gran profeta que el Señor Jesucristo mencionó, que no había habido profeta como Juan, porque era el precursor del Salvador. Entonces Juan el Bautista también tiene una palabra profética segura. Le habla a al pueblo de Dios de ese tiempo, el pueblo judío, tuvo la oportunidad de conocer al mismo Mesías, y luego los apóstoles toman este legado, la iglesia apostólica, ¿verdad? Y el remanente es la iglesia cristiana que salió de la iglesia apostólica, aquellos que fueron perseguidos por 1260 años. Luego, queridos hermanos, ya no hay una voz audible. Aparece la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento en la línea del tiempo profético. Y son los reformadores los que tienen la oportunidad de dar el mensaje en su tiempo. Y el mensaje era un mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Porque el Señor era digno de ser reverenciado y alabado. Y entonces aparecen los pioneros en 1844. Ese es el remanente de la Iglesia de la Reforma. Pero entonces el espíritu de la profecía es quien habla en esa última etapa. En esta última etapa es el espíritu de la profecía, el que es la voz de Dios para que Ellen White, que es la profeta en el orden profético, es la profeta de este tiempo, del movimiento adventista. La iglesia del movimiento adventista es la que promueve este último tramo. Entonces queda un remanente, y ese remanente es la iglesia adventista triunfante, según lo registramos en Apocalipsis 14:12. Un versículo muy conocido, queridos hermanos, por nosotros. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:16 y Apocalipsis 14:12 nos dice: he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y si miramos Apocalipsis 19:10, es el aclaratorio. Nosotros conocemos muy bien estos textos, hermanos, los volvemos a repetir. Apocalipsis 19:10 nos dice: y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús lo aclara, es el espíritu de la profecía. Así que nosotros, hermanos, no salimos en la línea del tiempo de algo que no está escrito en la palabra de Dios, específicamente en el último libro, el libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis. Gloria al Señor por ello, ¿verdad, hermanos? Ahora, queridos, el diablo ha querido destruir a los profetas, ¿verdad? Uno de los profetas, de pronto, que se registran en la palabra de Dios, en el libro Primera de Reyes, versículo 18, los versículos de 2 al 4, es el profeta de los profetas. Yo admiro mucho a Elías, ¿verdad? Elías, un gran profeta del Señor. ¿Quién quiso matar a Elías? Lógicamente que el diablo, ¿verdad? Usando a Jezabel, una mujer
dirigida por Satanás. Y entonces dice acá, fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Acá llamó a Elías su mayordomo, Abdías su mayordomo, y Abdías era en gran manera temeroso, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Ahí vemos cómo esta mujer mataba a los profetas de Jehová y quería matar a Elías, ¿verdad? Al gran profeta de Dios, pero no lo logró porque el Señor lo preservó, hizo una gran obra y Elías, el Señor lo arrebató y está en el reino de los cielos. También Nehemías 9, hermanos, el capítulo 26, el versículo 9, el versículo 26, el capítulo 9, el versículo 26, también habla de cómo Dios cuida a su gente, a sus profetas, a los que Él tiene para dar un mensaje certero y especial a su pueblo. Dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras las espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grande abominación. Ahí vemos cómo siempre los profetas han sido, digamos, el foco de la ira de Satanás para que no digan nada al pueblo, para que no alerten al pueblo y mucho menos para que lleven el mensaje de Dios. Y en Mateo 23:37 es un versículo muy conocido por nosotros. También allí nos habla acerca de cómo el diablo azota a los profetas para destruirlos. Dice, el mismo Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Oh, hermanos, el diablo ha querido destruir. El mismo Jesús mencionó, ¿verdad? Mencionó este flagelo que ha tenido los profetas en todos los tiempos. Bueno, muy bien, vamos a ver cuál es la misión del profeta. El profeta es encargado de edificar al pueblo de Dios, de exhortarlo. El profeta consuela. El profeta, según Efesios 2:20, el profeta es cimiento de la iglesia. Es decir, si no hay profeta, hermanos, dice que sin profecía el pueblo, ¿qué? ¿Qué pasa con el pueblo, hermanos? Se desenfrena. Ahora, el profeta anuncia, pero también denuncia el pecado. El pastor Oscar cada rato habla de estos dos aspectos del profeta, ¿verdad? El profeta anuncia y también denuncia el pecado. Eso lo vemos en todos los profetas que podamos encontrar en la palabra de Dios y aún en la profeta de nosotros, ¿verdad? La iglesia siempre ha tenido en todas sus épocas la ayuda de los profetas. En todos los tramos, ya lo vimos en la línea del tiempo. Una reflexión, hermanos, entonces, ¿por qué ahora, en el tramo final, no vamos a tener profeta? O sea, las personas que hablan y dicen, no, pero es que profetas fueron hasta Juan. Pero nosotros no somos del tiempo de Juan. Nosotros no somos del tiempo de Juan. Así que el Señor, que siempre hace todo bien y que siempre ha demostrado que a su pueblo remanente envía profeta, no nos iba a dejar a nosotros sin profeta al final. Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará y no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, hermanos, el Señor, volvemos a Amós 3:7, no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Así que el Señor siempre va a tener misericordia de su pueblo remanente y no nos va a dejar a oscuras. Vamos a ver, vamos a sentar las bases bíblicas de las características de un verdadero profeta. La mayoría de nosotros quizás las conocemos, las vamos a repasar, ¿verdad? Primero, el profeta confiesa
y eleva a Jesús como el Hijo de Dios, según lo vemos en primera de Juan 4, del 1 al 3. Dice que todo verdadero profeta confiesa que ha venido de carne y que es Hijo de Dios. El verdadero profeta, vamos a pedirle a Sarita que nos diga a los hermanos que tienen los micrófonos abiertos. El verdadero profeta armoniza con las escrituras, porque Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que el profeta debe ir de acuerdo a la ley, no puede contradecir la ley. Y si no, no es un verdadero profeta. Ahora, hermanos, el profeta exhorta al arrepentimiento, prueba el pecado. Eso lo hizo Noé, lo hizo Moisés, lo hizo Juan, lo hizo Elías, Juan el Bautista. Ellos probaron, ¿cierto?, que lo que ellos decían iba conforme a la ley y que llamaban a la gente al arrepentimiento, ¿cierto? Siempre los profetas llamaron a arrepentirse al pueblo y denunciaron el pecado. Jeremías 23, 16, 17 al 21 nos relata, hermanos, que eso es lo que hace un verdadero profeta. También el profeta no induce al pueblo a la apostasía. Deuteronomio 13, del 1 al 3, nos dice que el hombre o la mujer que es profeta es santo y que no contradice nada de lo que la palabra de Dios manda hacer al pueblo. Por el contrario, lo que hace el profeta es sentar las verdades bíblicas en el pueblo, ¿verdad? Hemos hablado en días anteriores, hemos hablado de lo importante que es la dieta para el pueblo final. La sierva del Señor tiene varios libros, consejos sobre el régimen alimenticio, consejos sobre salud, ministerio de curación, que nos hablan de la dieta, hermanos. Y entonces eso nos da a nosotros una seguridad, hermanos, ahorita lo vamos a ver, que el pueblo de Dios nunca va a estar sin que el profeta nos mande a la Biblia, a lo que la palabra de Dios nos dice para nuestro bien. Ahora, las profecías deben cumplirse, ¿ya? Lo que el profeta dice se cumple. Jeremías 28:9. No estamos leyendo los textos bíblicos, hermanos, los estamos parafraseando para ahorrar un poco de tiempo porque el espacio es corto. El profeta produce buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Así que si un profeta que se dice llamarse profeta se embriaga o fuma o tiene varias mujeres, ese no es un profeta, eso es un charlatán. El profeta es una persona intachable, es una persona santa y escogida por Dios. No quiero decir que no se equivoque como ser humano, pero es una persona que en su conducta y en su forma de vivir es una persona amorosa, misericordiosa y da buen testimonio. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, hermanos, su enseñanza concuerda con los demás profetas. ¿Ya? No contradice al otro profeta, no echa por tierra lo que el otro profeta dice, sino que más bien corrobora lo que el profeta o los profetas anteriores dijeron. No hay una dicotomía en lo que dice un profeta con lo que dice otro. Todos concuerdan en la misma base, porque a todos nos inspira el mismo espíritu. Recibir visiones y sueños, hermanos. Los profetas tienen esa particularidad. Cuando no visionen, reciben sueños de parte de Dios. Y de hecho que número 12:6 nos lo dice, que los profetas no pueden guardarse nada de eso para ellos. Deben siempre revelarlo al pueblo. Lo deben decir al pueblo para la instrucción del pueblo y para mejorar, ¿verdad? Y tenemos un noveno punto. Declara que Dios lo inspira y no habla por sí mismo. Jeremías 23:14. Es decir, el verdadero profeta no dice yo soy profeta, ¿verdad? Otros dicen que es el profeta,
pero él nunca se llama profeta. Y aparte de eso, dice siempre que Dios le ha mandado esa inspiración, le ha mandado ese sueño, le ha dado esa visión. Nunca dice no. El profeta siempre es humilde y reconoce a Dios como aquel que lo inspira, exactamente al Espíritu Santo. Bien, hermanos. Ahora vamos a ver el don de profecía. ¿Qué es el don de la profecía? Aquí dice que es uno de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el don de profecía, hermanos, no es dado por nadie, sino del Espíritu Santo. Recordemos algunos episodios donde eh, algunas personas quisieron ser profetas, ¿no? Pensando que era una profesión que podían elegir. No, el profeta lo elige Dios. Nadie se elige profeta. Es un don espiritual y es un don dado por el Espíritu Santo. Así como quizá otros dones, pero el don de profecía está por encima de todos los otros dones. Por ejemplo, yo soy, dentro de mis dones que el Señor me ha regalado, yo canto, ¿verdad? A mí me gusta cantar y tocar la guitarra y otros instrumentos. Dios me dio ese don. Otros lo pueden tener, ¿verdad? Y otros lo pueden quizá por su perseverancia llegar a tener, aunque no lo hagamos todos perfecto, pero ahí algo alcanzamos. Pero el don de profecía no es así, hermanos. El Espíritu Santo elige al profeta. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Ellen White como mensajera del Señor para nosotros en este tiempo. Sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad que proporciona consuelo, lección, instrucción y corrección a la iglesia. Es una profeta, hermanos. Allí está. Más adelante vamos a ver un poco más sobre Ellen White, pero estamos diciendo que el don de profecía viene por ella, porque el Señor la usó a ella, la escogió a ella de entre muchas personas, porque el Señor no llama a los capacitados, sino que capacita a los que son llamados. Ellen White nunca pensó ser profeta. Es más, al comienzo le daba miedo decir lo que el Señor le revelaba. Muchas veces quedó muda, ¿verdad? Pero el Señor tuvo paciencia con esta mujer de Dios y por sus miedos, porque era una persona muy miedosa, muy temerosa. Pero aquí dice, estos escritos establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que ella escriba con claridad lo que la Biblia dice. Y con ello se prueba que la Biblia es auténticamente la palabra de Dios. Y también toda experiencia que la Biblia trae. Ahora, queridos, la iglesia, nosotros nacimos no de un gran chasco, nacimos de un plan de Dios. Que claro, dentro del plan de Dios estaba esta situación perturbante para el pueblo de Dios en 1844. Pero realmente de ahí ya salió el gran movimiento adventista. Y vamos a ver las características del remanente, hermanos. Apocalipsis 12, 17, ya lo leímos, ¿verdad? ¿Cuál es la característica del pueblo final? Ese versículo yo siempre lo uso cuando tengo los programas de lo que he tenido de los programas de música. Porque aquí dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio el testimonio de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios. Y en Apocalipsis 19:10 dice que la palabra de Dios es la que
nos da a nosotros, 19:10, dice que es la palabra de Dios la que nos da a nosotros. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, allí está sentada las bases, hermanos, de las características del pueblo remanente. Guardan los mandamientos de Dios, tienen la palabra de Dios, tienen la fe de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Gramaticalmente vamos a mirar esto, hermanos. Cuando en el genitivo objetivo haría referencia al testimonio o concerniente a Jesús, es decir, lo que los cristianos testifican sobre Jesús. ¿Será igual la fe de Jesús, que es lo que las personas dicen de Jesús, o como un genitivo subjetivo, que de esta forma significaba el testimonio proveniente o dado por el mismo Jesús? No es lo mismo decir de Jesús que hablar el mismo, ¿ya? Es decir, la gente puede hablar de Jesús, pero el mismo Jesús habló de él. La fe de él, la fe de Jesús, es la que nosotros debemos tener como pueblo de Dios. Hermanos queridos, el testimonio de Jesús es el que da por sentado que hay una iglesia, un remanente fiel para este tiempo, que tiene una base espiritual bíblica, que tenemos, hermanos queridos, una profeta para este tiempo que tiene unas bases bíblicas, que es probada como verdadera profeta a través de esas bases bíblicas, y que tenemos el testimonio de Jesús, que es lo que él dice de sí mismo a través del espíritu de la profecía. Por eso, queridos hermanos, el practicar lo que dice el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, nos hace a nosotros parte del pueblo remanente que se prepara para ir al cielo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así, queridos hermanos, que en esta noche el don profético para nosotros llegó a través de una dama que el Señor escogió, no porque fuera ni la más versada, ni la más inteligente, ni la más fuerte, era la más débil, la menos versada y quizá la menos inteligente porque no tenía educación formal. Pero el Señor la vio Amén. un vaso útil, hermanos queridos. Y hoy nosotros, como pueblo adventista, podemos decir que somos el remanente fiel, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos esperando que el Señor selle nuestras vidas allá en el santuario celestial. Sí, lógicamente, queridos hermanos, si seguimos el testimonio de Cristo, de Jesús, a través del espíritu de la profecía y la profeta Amén. para este tiempo. Que el Señor te bendiga, querido hermano, que el Señor te ayude y es que hoy, hermano, sea el día de meditar en que somos el pueblo escogido por el Señor, que tenemos que formar parte de este remanente con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. El Señor te guarde. Feliz sábado para todos, hermanos, y bienvenidos nuevamente a esta programación. Hoy abrimos con este tema del don profético en la iglesia remanente. El Señor te bendiga.